Un ejercicio un tanto teórico. Demostrar la longitud del radiovector de cualquier punto, P1 por ejemplo, de la parábola, o sea, ese punto pertenece a la parábola, y esa parábola tiene como ecuación y cuadrado igual a 4px. Y ese radiovector se puede escribir de esta forma, r igual a valor absoluto de x1 más p. ¿Qué estoy hablando? Pareciera que estoy hablando jerga. No. Bien, voy a comenzar con lo siguiente. Esta es la ecuación de la parábola que me dan y cuadrado igual 4px. Lo que haremos primero será graficarla. Como puedes ver, esta parábola es una parábola que está centrada en el origen, ¿sí? Tiene como vértice el origen. ¿Y hacia dónde se abre? Bueno, una forma de darse cuenta, la cual uso yo, es de esta ecuación de la parábola, la variable que no esté elevada al cuadrado, pues se abre hacia ese lado. En este caso, la variable que no esté elevada al cuadrado es la x, y por tanto se abriría hacia el eje x. Entonces, y si fuera aquí menos, pues se abriría hacia el eje menos x. Entonces, dicho de otra manera, sería esta la gráfica, ¿sí? Se abre hacia el eje x. Entonces, esto me representa, pues, lo voy a escribir por acá. Esto sería más o menos mi eje x, sí, el x, y por aquí seguiría el eje y. Sí, ahí está la parábola. La parábola que se abre hacia el eje x, como puedes ver. Entonces, un poco de teoría. Como te mencioné hace un momento, esta ecuación de la parábola me dice que tiene su vértice en el origen. Por tanto, ese vértice en el origen tiene coordenadas 0,0. Y ahora, por teoría, tú sabes que la distancia del vértice a un punto conocido como foco, ¿sí? Que va a ser ese otro punto, es un punto arbitrario por ahora, ¿sí? Un punto arbitrario. Y la distancia del foco a ese foco tiene como distancia P. Entonces, como estamos hablando del eje X, ¿cuál sería la coordenada de este nuevo punto? Que sería el foco. Claro, sería P, 0. Dicho de otra manera, P unidades en X y 0 unidades en Y. Sería la coordenada del foco. Entonces, me dice la longitud del radiovector es esta de aquí, ¿sí? R igual a valor absoluto de x1 más p. ¿Cuál es ese radiovector? Bueno, el radiovector básicamente es, primero, considerar un punto cualquiera, pero que pertenezca a la parábola. En este caso voy a considerar, por ejemplo, este punto de aquí, ¿sí? Este punto, y como es un punto arbitrario, voy a poner un punto P1 con coordenadas x1 y y1, como dice el problema. Y ahora, la distancia de ese punto hacia el foco, ese va a ser el radiovector. Entonces me pide que la distancia de P1 hasta F se puede escribir mediante esta expresión, ¿sí? Que sería el R, ¿sí? Esta distancia entre estos dos puntos sería el R. Entonces, tengo que demostrar eso. Entonces, aquí digo lo siguiente. Tú sabes que el P1 pertenece a la parábola. Por tanto, si el P1 pertenece a esta parábola, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces reemplazo el punto P1 en la ecuación de esta parábola. Y al reemplazarla me queda lo siguiente. Y1 cuadrado igual a 4px1. ¿Sí? Solamente he reemplazado estas coordenadas del punto que pertenecen a la parábola. Ahora, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? La distancia entre el punto P1 y el foco es R, ¿sí? Es R, esa distancia. Entonces, ¿cómo sería la distancia entre estos dos puntos? Entonces tú dices, R es igual a la raíz cuadrada de la coordenada, pues Y1, en este caso del punto P1, Y1 menos la coordenada Y de F, que sería 0, y todo esto al cuadrado, más la coordenada x1 del punto P1, menos la coordenada en x del punto del foco, que sería P. Entonces sería x1 menos P, y esto al cuadrado. Y esto saca una raíz, y eso sería la distancia de R. Entonces, ¿qué más voy a hacer aquí? Y1 menos R, pues sigue siendo Y1. Sí, Y1 y al cuadrado más x1 menos P y esto al cuadrado. Ahora, este Y1, ¿quién sería? Este Y1, pues lo acabo pues de hallar hace un momento. Y1 cuadrado sería 4px1. Por tanto, podría reemplazar eso dentro de esta expresión. Al hacer eso me queda que R es igual a raíz de 4px1 más x1 menos p y esto al cuadrado. Ahora, de aquí voy a elevar, bueno, voy a resolver este binomio al cuadrado. Y al reemplazar me queda lo siguiente, ¿sí? Que lo siguiente, toda esta expresión de aquí. Pero nota que 4px1 menos 2x1p se pueden pues restar. De manera que me queda x1 cuadrado más 2x1p más p cuadrado. Y esto pues es un binomio al cuadrado. Por tanto puedo expresarlo de esta manera. x1 más p y todo esto al cuadrado. Ahora la raíz con este exponente al cuadrado, tú sabes que me da como valor el valor absoluto, vale la redundancia. Por tanto, ya he demostrado que este radio vector, o sea, la distancia desde P1 a F, es el valor absoluto de x1 más P. Entonces te repito, ¿qué es el radio vector? Es
la distancia de cualquier punto que pertenezca a la parábola hacia el foco, ese es el radio vector. ¿Y cómo se puede escribir esa distancia entre esos dos puntos, que se conoce como radio vector la distancia? Pues mediante esta expresión, x1 más p. Y análogamente se puede hacer para el caso de una parábola que se abre hacia el eje y así. Entonces lo voy a ver en un video posterior, la demostración cuando se abre el eje Y. Y ahora en un video posterior voy a subir un ejemplo de un ejercicio donde podemos aplicar esto.